¿Qué opinas del sistema educativo actual? Pues que es una estafa, es inmoral. Decirle a un niño que vaya al antejardín, al jardín, a la primaria, a la universidad, durante 10.000 horas de su vida para aprender cosas estériles que no sirven para nada en la vida real y que fueron creadas hace más de 30 años, es una estafa. Porque después de que haces todo eso y te dicen, bueno, entra a la universidad, sales de la universidad con tu cartón, el 56% de los jóvenes de 21 a 28 años que se graduaron el año pasado de las universidades está desempleado. Eso es una estafa. O sea, dedicas alrededor de 15.000 horas de tu vida para poder decir, no hay empleo, no tienes empleo, no te vamos a contratar. Los celulares evolucionaron y hoy tenemos iPhone, tenemos smartphones, pero la educación no. ¿Qué es lo que crees que más afecta a la juventud de forma negativa? Mataron a Dios. Y al matar a Dios, se eliminaron los grandes referentes. Y cuando matas a Dios y eliminas los grandes referentes, la nada ocupa ese lugar. Y cuando la nada ocupa ese lugar, aparece la ansiedad y la falta de significado. Esta sociedad está formando gente muy débil, que no honra el dolor, que no están dispuestos a sacrificarse, que no están dispuestos a estudiar una hora más, o que no están dispuestos a leer por sí solos, o que no están dispuestos a levantarse. Gente muy frágil. ¿Cuál es tu propósito con Libertarios? Mi propósito es formar a 3 millones de niños para que sean prósperos y abundantes en todas las áreas de su vida en 90 países. Y la idea que quiero difundir en la gente es que no hagan caso, que otra manera de educar a sus hijos es posible, que los niños no tienen que durar 10.000 horas de su vida viendo materias estériles que no aportan para nada a su vida. Yo me estoy reuniendo con dueñas de jardines para poder crear Liberlands en todo Bogotá. O sea, vamos a cambiar la educación de este país y nadie nos va a detener. ¿Tú crees que las materias regulares, como por ejemplo matemáticas, no sé, física o sociales, son inútiles o innecesarias? Pues... Yo soy Tomás. Yo soy Dan. Yo soy David. Y esto es New Gen. El día de hoy como invitado tenemos a Michael Sandoval, un empresario, además de alguien que busca transformar la educación y cambiarla, pues tiene un concepto totalmente diferente a la educación tradicional y al sistema educativo. Es así como vamos a hablar con él sobre el tema de la educación y el desarrollo personal, así que yo creo que en este podcast podemos aprender mucho en general. Y bueno, vamos a ver. Hola Michael, ¿cómo estás? Bienvenido a New Gen. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarle. La primera pregunta que te tenemos, que es la que le hacemos siempre a los invitados, es ¿cómo te presentarías y a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico a cambiar la educación de este país. Nosotros creamos centros de desarrollo del talento para reemplazar los colegios de los niños y enseñarles materias que son relevantes. Entonces tenemos 7 sedes en Bogotá de esos centros de desarrollo del talento, y además de eso por internet también enseñamos emprendimiento, programación, trading, liderazgo a niños certificado por universidades internacionales. A eso me dedico. Y ¿cómo me presento? Pues soy un emprendedor, soy un apasionado por la educación, soy un defensor de las ideas de la libertad y así es como yo me presentaría. Ok. Ahorita que hablabas de que eres emprendedor, para ti, ¿qué es emprender? Emprender es botarse de un avión y en el camino abrir el paracaídas. Emprender es una actividad que se remite a esa necesidad que tenemos los humanos de ir hacia la aventura, de ir hacia lo inexplorado, de tramitar la incertidumbre, de poder creer en lo que no existe. Para mí eso es el emprendimiento, una actividad apasionante, de mucho riesgo. Si te gustan los deportes extremos te va a gustar el emprendimiento, y que genera muchas satisfacciones, que tiene altas probabilidades de fracaso, posiblemente vas a fracasar, y eso también implica que te crees distinto. Sí,
80% de los emprendimientos fracasan en los primeros 3 años de existencia en Bogotá, quiere decir que tú te crees que eres parte de ese 20% que lo va a lograr. ¿Y tú crees que emprendedor se nace o se hace? ¿Emprender se nace o se hace? Pues claramente hay unas cualidades que te van a permitir emprender. Si eres una persona adversa al riesgo desde muy pequeño, si tus familiares no te exponen a, digamos, actividades que te permitan tener una relación con el riesgo, pues va a ser más difícil que tú emprendas. Pero claramente hay mucha literatura frente al tema. Eric Rice escribió un libro que se llama Lean Startup, que permite de alguna manera gestionar y aprender ciertas habilidades. Así que uno sí podría aprender a emprender. Pues de hecho emprender es tener iniciativa, ¿sí? O sea, emprender es poder cumplir una meta y sacarla adelante. Nosotros pues enseñamos emprendimiento y decimos que hay 7 niveles de emprendimiento. Pues decir que emprender es tener un emprendimiento individual, es decir, tener una iniciativa propia, aprender un lenguaje, tener una novia, meterte al gimnasio y bajar 5 kilos. Esos son emprendimientos individuales. Tú podrías emprender con tu familia, desarrollando un proyecto con tu familia o con la comunidad o de manera comercial, vendiendo productos que tú no creaste, o comercial en redes, montando una red comercial o en redes de mercadeo o emprendimiento desde cero. Es así que uno sí podría aprender las habilidades de un emprendedor y hay ciertas personas que nacen con cierta predisposición al riesgo que podrían facilitársele ese camino del emprendimiento. Pueden ser las dos, puedes nacer con muchas cualidades para el emprendimiento o puedes no tenerlas, no nacer con esas cualidades y aún así poder desarrollarlas en el camino. ¿Cómo relacionarías el emprendimiento con el desarrollo personal? Uy, pues el emprendimiento es una estrategia de desarrollo personal, es una increíble estrategia de desarrollo personal, porque primero, para poder emprender tienes que pensar en los otros. No puedes ser una persona egoísta porque entonces no vas a poder leer las necesidades del mercado. Necesitas ver qué necesita la gente y cuando entiendes qué necesita la gente, pues en ese momento puedes ofrecer algo. De hecho, creo que una de las razones por las cuales los emprendimientos fracasan es porque no hay algo que se llama como product mercado fit, algo así como esa intersección entre el mercado y el producto. O sea, es gente que lanza un producto sin pensar en los demás y pues obvio no tiene mercado y al no tener mercado pues fracasan. Entonces, si tú quieres tener éxito en el mundo de emprendimiento, pues tienes que pensar en los demás, pensar en qué necesitan los demás, perdón, y ver cómo eso que necesita un grupo de personas puede necesitarlo mucha gente. Entonces es un ejercicio de empatía y pues la empatía hace parte del desarrollo personal. Pues tener clientes es tener relaciones con personas y es tratarlas bien, poder comunicar tu oferta de valor es pues toda una estrategia de desarrollo afectivo, poder impactar los corazones de la gente, porque es que la gente ya no compra productos, sino compra causas. ¿Sí me explico? Entonces hay demasiadas habilidades que tienes que desarrollar, pues que necesitan que tú seas mejor persona para poder ser exitoso en este proceso. De hecho, yo lo coloco en uno de los proyectos de vida laboral de más alto nivel, que necesita no solamente competencias afectivas, sino cognitivas y expresivas. O sea, uno podría estructurar su proyecto de vida laboral siendo ese empleado, que es el nivel más bajo. O sea, si eres muy malo en todo, pues te quedas sin empleo y pues nadie te quiere contratar y nadie quiere tener relaciones comerciales contigo. O el siguiente nivel es ser un empleado obrero. O el siguiente nivel es ser un empleado técnico, o el siguiente nivel es ser un empleado tecnólogo, o el siguiente nivel es ser un empleado profesional, o el siguiente nivel es ser director, es decir, ahí ya empiezan las habilidades del liderazgo. Digamos que la escuela tradicional te puede enseñar
Lo otro, yendo al colegio, yendo a la universidad, pero ya poder ser director necesita otro tipo de habilidades como el liderazgo, que puede hacer que tú puedas ganar hasta 100 veces más que una persona normal. Sí, si solamente tienes esa habilidad de liderazgo. O el siguiente nivel es ser autoempleado, que ya requiere un nivel de autonomía mucho más grande. O el siguiente nivel es ser empresario. Si te das cuenta, ser empresario es uno de los proyectos de vida laboral de más alto nivel y por lo tanto necesita muchas habilidades para poderlo desempeñar. Me parece interesante esas dos cosas que hablaste de liderazgo y autonomía. ¿Qué opinas del sistema educativo actual? Ya que hablabas ahorita del sistema educativo y pues digamos enfocado en Colombia en este caso. Pues que es una estafa, es inmoral. Decirle a un niño que vaya al antejardín, al jardín, a la primaria, a la universidad, durante 10.000 horas de su vida para aprender cosas estériles que no sirven para nada en la vida real y que fueron creadas hace más de 30 años, es una estafa, porque después de que haces todo eso y te dicen, bueno, entra a la universidad y sales de la universidad con tu cartón, el 56% de los jóvenes de 21 a 28 años que se graduaron el año pasado de las universidades está desempleado. Eso es una estafa. O sea, dedicas alrededor de 15.000 horas de tu vida para poder decir, no hay empleo, no tienes empleo, no te vamos a contratar. Y entonces te toca meterte a Uber o meterte a otra cosa porque perdiste 15.000 horas de tu vida, eso está mal. Por eso creo que es una estafa. Y es una estafa fundamentalmente porque hay una idea que la gente no entiende. Y es la idea de la educación centralmente planificada. Si el gobierno dijera cuáles son los contenidos que hay que enseñar en la prensa o que hay que divulgar en la prensa, todo el mundo estaría escandalizado, porque diría, ¿cómo así que el gobierno va a decir lo que los periodistas debemos decir? ¿Cierto? Eso sería como un atentado a la libertad de prensa. Entonces, ¿por qué no pensar lo mismo con el tema educativo? ¿Por qué no es un atentado que para poder ser un colegio tengas que cumplir los 3.069 estándares curriculares y si no los cumples no tienes resolución de aprobación? ¿Y eso qué genera? Genera que los colegios que quisieran innovar no lo pueden hacer porque no se pueden salir de esos 3.069 estándares curriculares. Por eso es tan paquidérmica. Por eso la educación no avanza. Por eso es que hace 30 años estamos viendo lo mismo. Yo tengo 40 años. Cuando yo tenía 10 años me empezaron a enseñar lo que ustedes están viendo ahorita, digamos. Y eso le pasa a mucha gente, incluso a la gente que hace educación alternativa, porque ellos siguen los estándares curriculares. ¿Sí me explico? O sea, ese es el problema de la educación, que unos burócratas dijeron que todos los niños en Colombia debían aprender eso. Y todo el mundo hizo caso, sin pensar, venga, ¿y por qué eso y no otra cosa? En esa época, cuando se inventaron los estándares curriculares, se hizo la primera llamada celular. Julio Mario Santo Domingo le hizo la llamada al Pío Valderrama, que estaba en Nueva York, con un aparatico que era medio, sí, una flecha en esa época. Sí, pues para nosotros es una flecha. Pero imagínense que siguiéramos haciendo llamadas con ese tipo de celulares. ¿Sí me explico? Sería absurdo. En esa época el plan de celular, costaba 980.000 pesos, el equivalente a 10 millones de pesos hoy. ¿Ya? Los celulares evolucionaron y hoy tenemos iPhone, tenemos smartphones, pero la educación no. La educación sigue siendo ese celular flecha con el cual Julio Mario Santo Domingo le hizo la llamada al Pío Valderrama. Y nadie está pensando en esas cosas. La gente está pensando, ay, es que esta metodología, es que soy Montessori, es que soy Waldorf, es que no sé qué, es que demás. Eso es irrelevante. O sea, ¿para qué sirve una metodología Montessori si igual vas a aprender los mismos contenidos que dice el ministerio que hay que enseñar? ¿Cuál es el cambio ahí? Es como si tú tuvieras una impresora y quisieras corregir un texto que te está saliendo mal porque tiene un error ortográfico y lo que haces es cambiarle el color de la tinta. Sigue habiendo el mismo error ortográfico y la gente se pregunta, oiga, ¿y por qué sigue estando mal el texto?
Pues porque no has cambiado el error ortográfico. Centrarse en los estándares curriculares es un error ortográfico. Y solamente con la metodología estás cambiando la tinta. Ese es el problema. Porque un burócrata no puede anticipar las necesidades, los intereses, las motivaciones, los cambios de mercado que van a ocurrir en un país. Para poder hacer eso, debería ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y lo que menos tienen los burócratas de este país es las características de Dios. ¿Sí me explico? Por eso está destinada a fracasar nuestra educación. Porque todos están obedeciendo como ovejitas. Ay, hay que enseñar los estándares curriculares. Hay que ir al colegio. En vez de pensarse, no, creemos nuestros propios currículos. ¿Por qué tenemos que aprender esos estándares curriculares? No, hay otras rutas distintas. Sí, Google no está pidiendo cartón de bachiller para poder entrar a trabajar en Google, ni cartón de universidad. Sí, las personas que sepan programar pues ya tienen trabajo. Sí, hay plataformas de freelancer que pues, nadie le importa tu cartón de bachiller ni tu cartón de universidad para poder emplearte. Obvio, en carreras como medicina, abogacía, es más complicado ese tipo de cosas. Ahí sí te toca hacer el ICFES. Bueno, pero hacer el ICFES es una bobada porque hay gente que te entrena para eso. O sea, los mejores colegios de este país no es que los niños sean más inteligentes, es que los entrenan más tiempo para poder contestar esas pruebas. Se llama inteligencia del test. Los niños se pueden entrenar para contestar esas pruebas y eso no los hace mejores, los hace es que los entrenaron para eso. Si ves los mejores colegios, pues están entrenados para eso, para contestar pruebas estandarizadas. ¿Por qué? Porque con eso pueden aumentar los costos de matrícula. O sea, no es por otra cosa distinta. ¿Sí me explico? Pues porque pueden cobrar más y ya. Hay una intervención en el negocio y la educación que hace que el negocio sea perverso. No es culpa de los rectores. O sea, si tú eres un rector y te van a aumentar tus costos de matrícula por resultados de ICFES, pues ¿qué haces? Pues te metes a eso y ya. ¿Sí me explico? Pero es el Estado metiéndose en la educación de la gente, haciéndolo obsoleto, haciéndolo inmóvil, haciéndolo irrelevante, haciéndolo que se desperdicie mucho del talento que existe en nuestro país. Eso es lo que pienso del sistema educativo. Bueno, ahí también de lo que hablabas, un poco de que a veces también en el país se confunde la educación o el estudiar con ir al colegio. Sí, no, la educación no es escolarización. O sea, la educación no es escolarización. De hecho, las grandes lecciones de tu vida posiblemente las aprendas en la calle. De hecho, es un fenómeno muy reciente. O sea, la escuela es un fenómeno de 200 años. La mayor cantidad de tiempo los seres humanos no nos hemos educado a través de una institución como la escuela. ¿Sí? La escuela se crea para construir un sujeto regularizado para la dominación y el control. El rey de Prusia necesitaba una institución para domesticar a sus soldados. Es una institución de domesticación de seres humanos. ¿Sí me explico? O sea, y no es ni siquiera de esta época, es de la época de la industrialización. Y la época industrial, pues, se acabó hace 70 años. La era industrial terminó hace 70 años. Entonces tenemos una estructura de una época de hace 70 años. ¿Sí me explico? Que estaba diseñada para que ustedes obedecieran, hicieran caso. Por eso es como una fábrica de salchichas, porque está con la lógica industrial. Grados, cursos, timbres, obediencia, filas, uniformes. Es igual a una fábrica. ¿Sí me explico? Pero si uno analiza antes de eso, antes de la creación de la escuela, pues los momentos más exitosos de la educación en la historia de la humanidad fue el siglo de oro de Pericles, donde si querías ser filósofo ibas a donde Sócrates a hacer filosofía. Donde si querías, o en el Renacimiento, donde si querías ser artista ibas al taller de Verrocchio a hacer arte. ¿Sí me explico? No fue en la escuela, no fueron, digamos,
los momentos más exitosos en la historia de la educación. Y la escuela no es, digamos, la institución predominante en la historia de la humanidad. Han existido otras instituciones mucho más predominantes. La familia, por ejemplo, ha sido más predominante que la escuela. Lo que pasa es que fue un muy buen invento para poder masificar ideas. Un buen dispositivo tecnológico para la producción de sujetos regularizados para la dominación y el control. ¿En qué momento decidiste transformar la educación? ¿Qué cambió en ti o en tu punto de vista para querer revolucionarla? Pues yo estaba muy triste. Estaba en un penthouse en Ibagué, un piso 14. Me había ganado 4 premios de emprendimiento en Colombia porque les enseñaba a los colegios cómo tener buenos resultados en ICFES. Y yo me decía a mí mismo, pero ¿qué es esta vaina? ¿Sí? O sea, sí, chévere ganar plata y chévere capacitar a los maestros y enseñarles currículo, didáctica, evaluación, bacán, pero ¿y qué? O sea, esto no va a cambiar la educación de este país. Enseñar cómo pasar pruebas estatales. Eso va a ser mi vida, hacer plata y enseñar cómo hacer eso. Eso no tiene significado, eso no tenía sentido. Y como nos ganamos esos premios de emprendimiento, nos empezamos a expandir a Barranquilla, a Cali, a Pereira, a varias ciudades del país. Y nos dimos cuenta que, yo conocí a una persona que me presentó una cosa que se llama Amway, como una red de mercadeo. Y entonces ellos tenían un sistema educativo. Y entonces yo le pregunté a la persona, bueno, y no hay algo así, pero como en educación, no hay como una especie de... Él me dijo, no, pero hay una persona que sabe mucho de educación, si quieres escúchate este audio. Y me puso a escuchar a un señor que se llama José Bobadilla. Y a mí me explotó la cabeza. Me cogí, me metí todos los audios de ese man y me obsesioné con una idea. Y ellos decían que el verdadero negocio de Amway era la educación, era formar personas, ¿sí? Y que ellos se asociaban a una multinacional y que lo que aprendían pues generaba dinero. Eso ellos lo decían de esa manera. Yo había tenido una idea en mi cabeza durante mucho tiempo y era jalonar la riqueza de la nación a partir de la educación y que los niños trabajaran en las empresas de conocimiento que están cambiando el mundo. ¿Sí? Esa idea estaba en mi cabeza, pero yo no sabía cómo hacer eso. O sea, cómo iba a mandar a un niño a una multinacional y que trabajara allá, ¿sí? Y cómo iba a hacer yo para que lo que aprendiera generara dinero. Esa es una idea que me había obsesionado durante mucho tiempo. Cuando yo conozco a Amway, yo decía, es esto. Es poder conectar con una empresa de conocimiento. Generaba 1280 patentes, tenía 1280 patentes en 50 años. Eso quiere decir que esos manes hacían una patente cada 2 meses. Era una empresa de conocimiento, o sea, estaba patentando un montón de productos y yo podía asociar a mis niños a esas empresas de conocimiento. Entonces me imaginé crear supermercados dentro de los colegios. Y entonces en esos supermercados la gente hacía mercado y con una parte de ese mercado se pagaba la matrícula y la pensión de esos niños. Fracasé. Eso nunca funcionó. Pero empecé a enseñar emprendimiento. Y empecé a enseñar emprendimiento en los colegios y empecé por ahí. Luego descubrí el internet y luego, seguí el camino. Pero fue una red de mercadeo la que me llevó a decir, no, esto hay que cambiarlo. Y una sola persona que se llamaba José Bobadilla, que instaló en mi cabeza un montón de ideas que me ayudaron a conectar esas ideas que tenía de antes, que no sabía cómo desarrollarlas, en lo que vemos el día de hoy. Por eso en Libertarios vemos emprendimiento. Fue lo primero que nosotros empezamos a sacar, cursos de emprendimiento para niños. Entonces yo me empecé a leer todos los libros de emprendimiento que ofrecían en ese sistema educativo de Amway y lo empecé a estructurar y escribí mi primer libro. En ese año vendí 1400 libros y luego de eso pues ya descubrí internet y empecé a venderlo por internet y entonces en ese camino formaba a 3000 niños en 17 países y después empecé a enseñar programación y luego trading y luego felicidad
Y ya cuando veía todas estas materias, conocí a una persona que, que fue estudiante mío en un curso que se llama Salva tu hijo el progresismo. Y ella tenía una asociación de jardines. Y ella me dijo, venga, ¿qué hacemos con estas dueñas de jardines? Entonces yo le dije, no, pues creemos centros de desarrollo del talento, donde les enseñamos estas materias y certificamos grados y cursos y ya. Y le ayudamos a expandir a las dueñas de jardines su negocio. Y ya tenemos 7 Liberland. Y ahí vamos. Ok, bueno, ya con esta introducción bastante buena realmente, yo creo que se explicó todo, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu propósito con Libertarios y qué quieres difundir en la juventud? Mi propósito es formar a 3 millones de niños para que sean prósperos y abundantes en todas las áreas de su vida en 90 países. Y la idea que quiero difundir en la gente es que no hagan caso. Que otra manera de educar a sus hijos es posible. Que los niños no tienen que durar 10.000 horas de su vida viendo materias estériles que no aportan para nada a su vida. Que podemos trabajar esos 10.000 horas en encontrar su pasión, en poder encender la chispa en sus corazones y que haya un fuego ardiente que les permita comerse el mundo. El mensaje que les queremos dar a los chicos es que vivan vidas heroicas, que vivan vidas que les permita atravesar el dolor, porque el dolor hace parte del heroísmo. Ustedes no van a conocer un héroe que no haya pasado por una dificultad. Y honrar el dolor y honrar la dificultad es lo que nos apasiona a nosotros los seres humanos. Por eso nos encanta las historias de los héroes. Las historias de esta gente que atraviesa por un montón de dificultades y al final sale victoriosa. Nos encanta. Y esta sociedad está formando gente muy débil, que no honra el dolor, que no están dispuestos a sacrificarse, que no están dispuestos a estudiar una hora más, o que no están dispuestos a leer por sí solos, o que no están dispuestos a levantarse. Gente muy frágil. Mi mensaje es, vivan vidas heroicas. Y para poder vivir vidas heroicas, tienen que honrar el dolor y honrar el proceso. Vivir una vida heroica y una vida con significado atraviesa por eso, por honrar el dolor. Entonces, la única emoción negativa sería no sentir nada. Si en tu vida no están pasando cosas feas, pues claramente no estás viviendo nada. O sea, si te quedas todo el día echado en tu cama, pues ¿qué va a pasar? Pero si vives aventuras, te arriesgas. Te arriesgas a perder plata, te arriesgas a que te rechacen, te arriesgas a que te digan que no, que a la chica que te gusta, pues tú no le gustes y que atravieses ese dolor. Pero sin eso no puedes forjar el carácter y no puedes desarrollar las competencias necesarias para que otra chica que sí te guste después pueda decir, oye, sí, tú también me gustas. Tener vidas con significado sería el mensaje más importante en esta época, porque mucha gente no está teniendo vidas con significado. Que hablas ahorita de las relaciones de pareja. ¿Qué opinas tú de que los adolescentes busquen tener pareja o de que tengan pareja? Pues las competencias heterosociales son muy importantes, ¿no? O sea, que tú puedas como hombre saber cómo seducir a una mujer, que tú como mujer puedas saber cómo elegir a un buen hombre es muy importante. Digamos que antes, cuando tenías la familia extensa, tenías alrededor de 80 tutores afectivos que te enseñaban esas cosas. O sea, tú tenías abuelos, primos, hermanos, tíos, ¿sí?, que te desarrollaban esas competencias afectivas. Después de que la gente se fue a las ciudades, ya cuando no había esa familia extensa, pues se reduce el número de hermanos. Y en este momento hay mucha gente que no tiene hermanos. Y los hermanos son los que le enseñan a uno como, oiga, cáigale a esta vieja, dígale esto, oiga, haga esto, haga lo otro, ¿sí me explico? Entonces, al haber tantas familias
monoparentales, sin tanto tiempo. Los chicos no desarrollan esas competencias heterosociales y son muy importantes. Aprender cómo abordar a una chica, aprender cuál es el tipo de hombre al cual las mujeres les parece atractivo. Eso es bien importante, además porque es una, digamos, no se puede decir como una disciplina, pero el sarjeo es el arte de seducir y pues claramente cuando aprendes a sarjear mujeres, pues también aprendes a vender. Sí, o sea, el sarjeo no solamente sirve para poder tener una novia, también sirve para poder conseguir un puesto de trabajo. Sí, como que también hace parte como de poder proyectar esa imagen de levantar tus hombros, levantar la cabeza, sacar el pecho y poder pararte sobre tus propios pies y decir, soy el hombre que desean las mujeres. Para eso tienes que formarte, o sea, tienes que estudiar, tienes que entrenar físicamente, tienes que ganar plata, tienes que ser buena persona, ¿sí? Tienes que poder protegerla, ¿sí? Poder ayudarla. Si te conviertes en ese hombre, pues claramente pues vas a tener muchas mujeres, pero pues te toca desarrollar el proyecto y el proceso. Y es muy importante. O sea, tú tienes dos propósitos en la vida, como ser biológico. Uno es sobrevivir y el otro es reproducirte. ¿Sí me explico? Y si no sabes cómo poder abordar mujeres, pues tú no vas a poder reproducirte. O sea, como ser biológico, si solamente lo viéramos como un ser biológico, pues habrás fracasado porque no tuviste descendencia. Como ser biológico, ¿no? Ok, ¿y a qué edad te parece entonces bien para empezar a adquirir esas habilidades? Las habilidades de sarjeo, uy, no sé, pues eso es una cosa más de las familias, ¿no? O sea, es una cosa más de las familias, pero me imagino que a los 14, 15 años, pues es que ustedes se les empiezan a subir las hormonas a los 12, o sea, la adolescencia tiene varias características, una de ellas es que empiezan a sentirse atraídos por el sexo opuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo regular esas emociones? ¿Cómo interactuar con otras chicas? Empezaría uno como a los 12, 13 años, más o menos. Cuando inicia la adolescencia, ya empiezan a aparecer un montón de sustancias químicas en su cerebro que hace que ustedes pues se sientan atraídos por el sexo opuesto. Por lo tanto, más o menos por ahí empezaría uno pues a desarrollar esas habilidades en los chicos, porque más o menos empieza ese proceso. No quiere decir que, digamos, tengan novias a edad, quiere decir que tienen que empezar a desarrollar sus habilidades, entrenar, leer, volverse atractivos, saber cómo hablarle a una mujer, saber cómo abordar, saber cómo protegerla, ¿sí? Cómo hacer plata, en fin, como las habilidades para ser un hombre. Pues les estoy hablando de hombres porque ustedes son hombres, ¿sí? En las mujeres es distinto, ¿no? En las mujeres es cómo ser femenina, cómo cuidar, cómo, pues no es, digamos, no estar como, no ser tan coqueta, porque eso le quita mucho valor. Sí, digamos que la curva de valor social de una mujer es distinta a la de un hombre. Digamos que las mujeres alcanzan la cúspide del valor social a los 25 años y a partir de allí empieza a decaer. En un hombre es distinto. Ustedes no valen nada socialmente para una mujer porque no tienen plata, porque no tienen experiencia, porque no son fuertes. ¿Sí me explico? Pero en la medida en que ustedes van creciendo, van haciendo plata, van entrenando, van leyendo, su valor social empieza a aumentar un montón. Entonces, a partir de los 30 su valor social es muy grande, porque tienen plata, tienen experiencia, se han ejercitado, ¿sí me explico? Se empiezan a ser muy atractivos para las mujeres. Es un proceso completamente diferente. Entonces las mujeres tienen que aprovechar su pico de valor social para poder elegir al mejor hombre que puedan tener. Entonces son como curvas distintas. Y eso es importante que lo entiendan, porque ahorita hay mucha ideología que es
que es una estafa intelectual, ¿sí? Es una estafa intelectual que lleva a la gente a estar muy sola, a las mujeres a cometer muchos errores, a ser promiscuas, ¿sí me explico? A perder mucho valor social, y a los hombres a no ser hombres, o sea, a no forjarse como lo que tienen que ser, y es ser hombres. Incluso, bueno, ustedes son chiquitos para entender esto, pero les voy a decir una cosa, incluso yo tengo amigos homosexuales que dicen, ahorita en la comunidad homosexual no hay hombres, todos son como afeminados. O sea, incluso un homosexual resiente eso. En esta época no hay hombres. No hay gente fuerte que quiera encargarse de las cosas, que quiera entrenar, estudiar, tener autodominio. Si no hablo del tipo que le pega a una mujer, eso no es ser hombre, eso es ser un cobarde. Un hombre no haría eso porque un hombre se dominaría, tendría autodominio. ¿Sí? Hay una frase de Jordan Peterson que es, ahorita todo el mundo quiere ser débil. Sí, que las minorías, que esas vainas, ¿sí? Pero en realidad eso no es mérito. Ser débil no es un mérito. Deberían ser un monstruo. Deberían ser completamente despiadados. Y después, saberse autorregular. ¿Por qué? Porque es mejor ser un jardinero, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Porque ahí sí hay virtud. Yo podría ser despiadado, pero no lo hago. O sea, si yo soy un artista marcial, yo podría destruirte, pero no lo hago porque me regulo y evito el conflicto. ¿Sí me explico? Ahí sí hay mérito. En ser débil no hay mérito. Y eso no se está formando en los hombres. Me gusta mucho, digamos, dos cosas, cualidades de las que hablas, y es el valor y el autocontrol. Yo creo que eso básicamente resume lo que estás diciendo, que no sé, es algo que me parece muy interesante. ¿Qué es lo que crees que más afecta a la juventud de forma negativa? Mataron a Dios. Y al matar a Dios, se eliminaron los grandes referentes. Y cuando matas a Dios y eliminas los grandes referentes, la nada ocupa ese lugar. Y cuando la nada ocupa ese lugar, aparece la ansiedad y la falta de significado. Cuando hablo de esto, no lo estoy hablando de manera religiosa, lo estoy hablando de manera filosófica. Los seres humanos necesitamos algo a que atarnos, necesitamos un referente. Antes los referentes eran la nación, la patria, el Estado, la iglesia, la religión, la familia. Esos grandes referentes empezaron a desaparecer. Ya nadie defendía esas instituciones. Y esto, cuando ocurre, no es que empecemos a fundarnos sobre nosotros mismos. Empiezan a surgir unas ideologías que le dan humo ideológico que no le permite entender la realidad a los chicos. Y eso hace que estén tan ansiosos, que estén siguiendo retos para hacerse daño, que se estén suicidando, que estén tratando de buscar el placer inmediato, que estén adictos a las redes sociales, que se sientan muy infelices. Eso es un problema. Y por eso es tan importante que puedan encontrar algo que signifique para sus vidas, que puedan encontrar proyectos trascendentes, algo que los haga vibrar y que haya fuego en su corazón, porque no están teniendo significado, no están teniendo vidas significativas, y eso los está deprimiendo. Y de la soledad a la depresión hay un paso, y de la depresión al suicidio hay un paso. Creo que eso es algo muy importante, que puedas tener metas, que puedas tener anhelos, que puedas tener proyectos, que te salgas de la cama, que botes las redes sociales
y empiezas a decir, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Yo por qué voy a luchar? ¿Qué es lo que vale la pena en mi vida? ¿Cuál es el significado? ¿Yo por qué estoy acá? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer? Todo esto, ¿cuál es el sentido de todo esto? O sea, ¿por qué estoy acá? ¿Cuál va a ser mi vida? ¿Comer, dormir, ir al baño y ya? Poder hacerse las preguntas importantes de la vida. ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Y luchar. Sí, luchar y no dejar tirado ese proyecto. Así no quieran, así estén cansados, así no quieran más. Es poner un pie delante del otro y seguir adelante y seguir adelante. Y como les digo, tener vidas heroicas. Siento que al matar a Dios y a los grandes referentes, no tiene que ser Dios, pero los grandes referentes, aparece el nihilismo y la falta de significado, y eso es muy peligroso para los seres humanos. Necesitamos significado, vidas con significado. Dan habla de que sí, de que está de acuerdo contigo y que también la espiritualidad y el propósito es importante. Pues la gente, o sea, según los estudios de felicidad, la gente que tiene un nivel de espiritualidad alto, pues es más feliz. Claro, los elementos trascendentes te permiten a sentirte algo, tener una escala de valores, saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Es muy importante. Es muy importante esas instituciones espontáneas, como la iglesia, como la familia, porque te dan referentes. Hemos perdido los referentes y pues sí, la espiritualidad te permite, uno, ser más feliz y dos, saber para dónde podría ir, te dan rutas. Ok. ¿Qué opinas de las redes sociales? Pues depende para qué las uses. Si utilizas de manera pasiva las redes sociales, puedes tener un 14% más de infeliz tu día, solamente con una hora de uso. Y al final del día estás claramente más triste. O sea, aportan a tu infelicidad si las consumes de manera pasiva. O sea, si todo el tiempo estás haciendo scroll, pues esa es una muy mala manera de usar las redes sociales. Si tú de pronto interactúas con la gente, comentas, compartes, conectas, generas contenido, pues es otra manera de usar las redes sociales. Digamos, depende de cómo tú uses esas redes sociales, ¿sí? Si estás solamente como consumidor, pues es muy malo. Si las puedes usar para tu negocio, pues ahí puedes hacer plata. Si las puedes usar para conseguir nuevos contactos, si las puedes usar para aprender cosas, pues es distinto, ¿no? Depende del uso que le des a la red social. Sí. Bueno, ya yéndonos más a tu ámbito laboral, ¿qué crees que es el reto más difícil de tu trabajo, de tu labor? Uy, el reto más difícil de mi trabajo. Yo creo que cerrar las ventas es lo más difícil. Cerrar las ventas es lo más complicado. Sobre todo como en ventas B2B, que es como ventas con negocios, son ventas que se demoran bastante en cerrar. Entonces, tener la paciencia, sí, eso, como tener la paciencia, tomar decisiones difíciles, como despedir gente, eso es difícil. Las conversaciones con los bancos, digamos, eso son cosas complicadas. Cuando refinancias, cuando te haya tocado refinanciar, son cosas complicadas y difíciles. ¿Qué más es difícil? Poder autorregularse cuando tienes socios. O sea, yo tengo 7 socias, todas mujeres. Entonces poder que no se te salte el bloque como hombre y poder regularte y poder hablar las cosas de manera pausada y reconocer las necesidades de los otros es difícil, es necesario. Poder negociar es difícil. Eso es como de las habilidades más difíciles. Ok, bueno, ya que hablabas de varias cosas realmente,
¿Cómo haces para afrontar estos retos? ¿Qué crees que son las cualidades o las habilidades que uno necesita desarrollar a la hora de enfrentar estos retos? ¿Cuáles son las habilidades para poder afrontar esos retos? Como que una habilidad importante es poder reinterpretar lo que te ocurre, ¿sí? Cuando no vendes y no lo logras y reinterpretas eso como que eres un fracasado, como que ya no sirve, no funciona, pues te vas a estancar y no vas a avanzar y te vas a rendir. Cuando tomas cada dificultad y la asumes como las lecciones que necesitas aprender para convertirte en esa persona que quieres ser, pues cambia la perspectiva. ¿Sí? Si ves esto como tu escuela, si ves cada reto como tu maestro, pues es doloroso, pero no lo sufres. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es una opción. Y poder reinterpretar así la realidad, creo que es una habilidad que necesitamos incorporar la gente que está emprendiendo para poder seguir adelante. Creo que eso atraviesa, digamos, como una macro habilidad a todo. Si tengo una conversación difícil con mi socia y yo puedo decir, es que esto es un entrenamiento para poder ser mejor persona, para poder autorregular lo que quiero decir, para poder entender las necesidades del otro, y lo interpretas así como tus clases, pues ya la cosa cambia, ya la perspectiva cambia. Creo que esa es la macro habilidad, poder leer la realidad y leer los problemas en clave de tu estrategia de desarrollo personal, para que no te rindas. Porque si no te rindes, pues nunca vas a ser vencido. Eres invencible si no te rindes. Otra habilidad importante es saber cuándo pivotar. O sea, cuándo decir, no, ya estoy desperdiciando recursos, habilidades y tiempo, y tengo que pivotar, tengo que cambiar de perspectiva. Tampoco es obsesionarte con algo que no esté dando, porque si eso ocurre vas a ser un zombie, un muerto viviente que consume y consume recursos y tiempo y esfuerzo, solo por el ego de decir, no, esto no funcionó, tenemos que cambiar. ¿Sí me explico? O sea, como que esa sabiduría de poder entender hasta cuándo dejas vivos los proyectos y cuándo los matas para poder pivotar a otra cosa. Esa sabiduría, esa es una habilidad súper difícil de encontrar en el mundo del emprendimiento. Sí, porque tienes que mediar entre tu tenacidad, fuerza y capacidad, y cuando ya es irracional seguir adelante con algo que no va a funcionar. Esa sabiduría es difícil. ¿Crees que el talento nace o se hace? Pues hay un libro que se llama Psicología del Talento y la Creatividad de mi maestro Miguel de Zuviría, donde habla que existen 3 desempeños destacados por encima de la media. Están los superdotados, los creativos y los talentosos. Los superdotados y los creativos nacen con un software particular, o sea, su cabeza es distinta. Los talentos son personas que dedicaron por lo menos 10.000 horas de su vida. No nacieron con una cualidad especial. ¿Sí? No son Michael Phelps, que tienen un cuerpo distinto. No son ellos. ¿Sí? Con unos brazos gigantes, no son ellos. ¿Sí me entiendes? Eso no es. Sino son personas normales que dedicaron mucho tiempo y dedicación a algo. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de personas sí se puede formar. Por eso él cambia el esquema y deja de formar niños superdotados para formar talentosos. Porque los superdotados, solamente el 2% de la población mundial es superdotada. ¿Sí me explico? O sea, era una ruta elitista
excluyente. El talento no. El talento lo que requiere es mucha disciplina. Darle y darle y darle, o sea, 10.000 horas, imagínate 10.000 horas, 3 horas diarias todos los días durante 10 años, dándole y dándole y dándole y dándole, hasta que lo logres. Entonces, según esta teoría, el talento se puede formar, pues con dedicación, disciplina, esfuerzo. ¿Tú crees que las materias regulares como por ejemplo matemáticas, no sé, física o sociales son inútiles o innecesarias? Pues claro, para un bicicrosista son inútiles. Dime cuándo va a sacar el trinomio cuadrado perfecto un bicicrosista. Pero si vas a ser matemático, no. Ese es el problema, ¿sí me explico? O sea, el problema es que el sistema le dice, mire, usted, si quiere ser colegio, tiene que enseñar estas cosas. Y el niño llega y dice, bueno, tengo que ver estas cosas. Pero mi talento es otro. Entonces, ¿por qué tengo que ver estas cosas? Porque el niño que es matemático, por ejemplo, tiene que ver educación física. ¿Sí me explico? Y tenemos que torturarlo con lenguaje. ¿Por qué no más bien empezamos a hacer un proceso de exploración, identificación y desarrollo del talento? Y decimos, listo, tu talento es un talento conceptual, científico, matemático. Te voy a dar muchas clases de matemáticas y vamos a explorar el mundo matemático y te voy a llevar a la universidad y vas a conocer sobre un montón de cosas de matemáticas. Para ese niño la matemática va a ser muy importante porque es su talento. Pero para el que le encanten las lenguas, lo tengo que llevar a temas de inglés, de francés, de español, ¿sí? Y tengo que orientarlo hacia una carrera de ese estilo. O al chico que es cuadrado, digamos. Sí, el futbolista cuadrado. A ese man, ¿para qué le voy a enseñar yo? Identificar, digamos, cómo hacer ese tipo de operaciones algebraicas. ¿Sí me explico? Esa es mi crítica a la educación. O sea, la matemática en sí misma es una herramienta. Lo que pasa es que tenemos que colocar la herramienta en las manos de las personas que sí la van a aprovechar y no darle todo a todo el mundo, que eso es el problema de la educación centralmente planificada. El problema de decirle a un burócrata, venga, ¿qué es lo que tienen que aprender los niños en Colombia? Esto, y bueno, y los del Chocó también esto. Todos deben aprender lo mismo. Sí, ese es el problema. Si tuvieras libertad absoluta para organizar y gestionar una universidad y un colegio como quieras, ¿cómo lo harías? No, pues es lo que estamos haciendo en Liberland. En Liberland reemplazamos los colegios y les enseñamos emprendimiento, certificado por la Universidad de Nueva York, trading, certificado por la Universidad de los Andes, felicidad, certificado por la Universidad de Johns Hopkins, inglés, talentos, desarrollo de videojuegos en Roblox. Es lo que estamos haciendo. O sea, yo estoy haciendo lo que quiero hacer. Estoy haciendo lo que he soñado hacer. Este proyecto es lo que yo quiero hacer de aquí hasta que me muera. Es mi solución al problema. O sea, porque cualquiera puede criticar, pero no cualquiera hace. Nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos 7 sedes, 42 familias. Se están saliendo los niños del colegio y los están mandando a nuestros Liberland. O sea, niños que dijeron el año pasado que no, cuando les presentamos el proyecto se están devolviendo a los Liberland. Eso es lo que está pasando. Yo me estoy reuniendo con dueñas de jardines para poder crear Liberlands en todo Bogotá. ¿Sí me explico? O sea, vamos a cambiar la educación de este país y nadie nos va a detener. Y así como empezamos con colegios, nuestro propósito es que esos niños, poder ser los managers de esos niños y sacarlos al mundo laboral. Podríamos incluso saltarnos hasta la universidad. ¿Sí me explico? Eso es lo que estamos haciendo, revolucionando la educación de este país. Cualidades, hablemoslo, ¿no? Deberían como todo el mundo tener, ¿no? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, tener un hábito de lectura. O que todo el mundo debería, o sea, por lógica, aprender a liderar. Yo qué sé, algo así. Algo así es la pregunta, ¿sí?
Esa pregunta atenta contra la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos distintos. ¿Sí me explico? O sea, hay personas que no nacen para ser líderes. Hay personas que obligarlo a ser un líder sería el peor infierno que podrías cometer con esa persona, porque son talentos conceptuales, sienten placer en el mundo de las ideas, no les gustan las personas, les gustan sentarse a leer y a escribir, y ellos ahí nos pueden aportar como sociedad. Hay personas que odian a la gente y que les encanta manipular su propio cuerpo, como Messi, por ejemplo. Messi es casi autista, es un inepto socialmente, pero es un crack en el fútbol. ¿Sí me explico? Shakira, con toda la plata que tiene Shakira, y tiene problemas de relación de pareja, pero crea una música increíble que a mucha gente le gusta. Ese es el problema, creer que hay soluciones de talla única en temas de educación. ¿Sí me explico? Lo que hay que hacer es decir, bueno, esta persona tiene estas cualidades, nació con esto, quiere esto de su proyecto de vida, y con base en eso poder orientar de mejor manera su proyecto de vida. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el problema que creemos que tenemos que... Todos debemos aprender liderazgo, todos deberíamos aprender tragarnos 3, 4, 5 libros diarios. O esas cosas no están entendiendo que los seres humanos somos diferentes y que deberíamos crear un currículo para cada ser humano para que esa persona con esas cualidades que tiene pudiera ser exitoso en su vida. ¿Sí me explico? Y pues en ese camino de pronto sí aparezca algo de liderazgo o no, o de pronto sí aparezca algo de leerse 5 libros diarios o no, o aparezca el poder influir en la gente o no, o aparezca... Pero ese currículo no lo sabe nadie, sino es sentándose con la persona y decir, bueno, ¿cuál es la trayectoria que tú quieres? ¿Hacia dónde quieres ir? Y que cada uno de ustedes pudiera construir su propio currículo y decir, venga, mire, yo quiero ser esta persona. Yo quiero ser esta persona. Y para poder ser esta persona yo necesito desarrollar estas habilidades y empezar su camino. Porque es que el camino no es el mismo para cada persona. No hay una receta. Eso es carreta de como que hay una receta para el éxito. Eso es, si eso fuera así, pues todo el mundo sería exitoso, ¿no? Porque solamente tendría que cumplir la receta. Y eso no es verdad. La gente exitosa no es tanta. O sea, los autores bestseller de libros se cuentan con los dedos de las manos. La música clásica fue producida por un puñado de artistas. Hay un montón de músicos, pero solo algunos están produciendo la mayor cantidad de música clásica. ¿Sí me explico? Los planetas son los que solo algunos planetas tienen mayor masa. La naturaleza es así. O sea, eso de plantear esas recetas únicas va en contra de la naturaleza. Es la ley de Pareto. El 80% de los resultados lo están dando el 20% de las personas. Por eso hay unos ricos y unos pobres. Por eso hay una poca gente que tiene la concentración de la riqueza. Porque no todo el mundo es talentoso para hacer dinero. Hay unos que sí, hay unos que no. ¿Sí me explico? O sea, pero la ley de Pareto ocurre en la riqueza, en la literatura, en la música, en los planetas. ¿Sí me explico? Por eso es tan complicado una solución única para todo el mundo. Mi solución única es coja al chino, mire qué le apasiona, qué le gusta y empiece a orientar, porque es que no hay una... No es como, no somos no somos un objeto con instrucciones, ¿sí? En algún momento hay algo que va a saltar la chispa de chino y va a florecer.
pero no sabemos qué es, nadie sabe qué es. Nadie sabe qué es. Es una aventura cada chico. Y cada proceso de cada persona es una aventura y toca vivir esa aventura y que él experimente y sienta y viva y explore para poder saber qué podría pasar allí. Podría no lograrlo, podría fracasar, pero es que eso es la vida. O sea, de eso se trata la vida y ese es el riesgo. ¿Cómo es que se hace para que cada persona encuentre esa chispa? ¿Sí me hago entender? Digamos que uno empieza con los intereses, ¿sí? Entonces uno le pregunta al chico, bueno, ¿a ti qué te gusta? Entonces, no, a mí me gusta el fútbol, a mí me gusta la música, a mí me gusta tal cosa. Entonces uno empieza a colocarle metas al chico. Sí, entonces dice, bueno, listo, entonces como te gusta la música, ¿cuál va a ser el proyecto que vamos a desarrollar en música? Nos va a contar la historia de Edgar, el primer niño piloto de avión de Puerto Rico. Él llega porque es excluido de la escuela, digamos que hace educación sin escuela, porque no le gusta lo que pasa en la escuela. Y llega a mí diciendo que quiere ser futbolista. Entonces yo digo, listo, hágale. Entonces le pongo un reto de fútbol, no me lo hace, le pongo un segundo reto de fútbol, no me lo hace, le pongo un tercer reto de fútbol, no me lo hace. Y yo le digo, bueno, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está haciendo las cosas? No, profe, es que me fui a ver aviones. Le dije, ¿cómo así que se fue a ver aviones? Y yo le dije, y él me dijo, sí, es que me encanta verlo cómo los aviones despegan. Y yo le dije, pues vayámonos por allá, empecemos hagamos un curso de piloto de avión. Y él me dice, ¿cómo así, profe? Es que yo tengo 13 años. Que va, no importa. Me pongo a buscar por internet, le consigo un curso de piloto de avión por internet. El chico hace el básico, el intermedio, el avanzado. Se va a Estados Unidos, se consigue un profesor, vuela trata de hacer el pilotaje en Estados Unidos, no puede, se devuelve a Puerto Rico, el profesor viene hasta Puerto Rico, hace la práctica de aviación y le regala un curso gratuito que vale mucho billete, hasta los 18 años les queda gratuito para que sea piloto de avión y empieza su camino porque a los 18 años necesita presentarse a United Airlines para poder ser un piloto de avión comercial en United Airlines, que ese es su sueño. Entró con, quiero ser futbolista, y salió con piloto de avión. O sea, digamos que es un proceso en donde empezamos a explorar intereses y si no lo estás haciendo, pues ese no es el interés. Es como de ensayo y error, y como colocarse metas esta semana, cómo nos fue, ¿sí? Y empezar y hasta que uno le va pegando, ¿sí? Es como muy tanteo, es como por tanteo que ocurre. Como despertar los intereses y mirar cuál de esos intereses te engancha. Y cuando te enganches, pues empezar a darle. Y como escuchar mucho, ¿sí? O sea, como pensar que sí es posible hacer las vainas, ¿sí? Porque él decía, y yo como a los 13 años voy a ser piloto de avión, no sé, hagámoslo. Pero pues hagámoslo. Pues si a usted le gusta esto, hagámoslo. Y ese creer en que se puede. Entonces hoy un niño de 5 años me decía, es que yo quiero ser veterinario. Listo, hágale. Se va a buscar 5 veterinarias en el barrio y le va a decir a la persona que atiende la veterinaria que usted quiere ser practicante y que quiere aprender qué es lo que se hace en una veterinaria, que lo deje estar una horita para ver qué es lo que hacen en la veterinaria, que anote, váyase a ver si eso es lo que le gusta, pero que empiecen a explorar, ¿sí? Que empiecen a mirar qué es lo que les gusta, que empiecen a leer, que empiecen a poner la acción, porque cualquiera puede decir que le gusta algo, pero no pone la acción. Si no pone la acción, eso no es. O sea, el indicador es la acción. Si usted hace, es porque o tiene cualidades para hacer o realmente eso le apasiona. Sí, también es como es como que eso es el emprendimiento, ¿sí? Como la búsqueda de qué es lo que te gusta y qué es lo que quieres y ese tipo de cosas. Entonces, así es como yo lo hago, pues. La anterior pregunta también fue de retos, ¿no? Entonces, pues también, como cuál es el reto, qué es lo más difícil a la hora de incentivar el cambio de la mentalidad en una persona o en un grupo de personas. Lo más difícil es aguantar que no pongan la acción, porque la mayoría de la gente no hace. A la gente le encanta hablar pero no hacer.
Pero poder tenerle la paciencia a la gente y saber que están en su proceso, eso es difícil. Sí, como que llegar y te puse la tarea y no la hiciste y bueno, y entonces... Y poder tramitar y acompañar ese proceso es como lo más difícil, pero también es bonito cuando llegan ya a la siguiente clase, como, uy, profe, hice tal cosa, y entonces, uy, qué bien, está teniendo resultado la cosa. Eso es difícil y es difícil no salirse del camino y no rendirse con alguien, ¿sí? Porque uno le pone una tarea, no se conecta, le pone otra, no se conecta, le pone otra. Eso es como transitar el camino, es como lo complicado. Y no salirse del camino hasta que lo logre, hasta que el chino salga al otro lado. Eso es lo más difícil. Listo. Bueno, tenemos la última y gran pregunta que sería, ¿tú crees, pues ya que hemos hablado de que hablas, de que trabajas con jóvenes y con niños, ¿tú consideras que la edad es un limitante? ¿Para qué? Digamos, para emprender. Para emprender, pues a veces. O sea, los niños más pequeños son más emprendedores que los adolescentes, por ejemplo. O sea, a veces los adolescentes se les dificulta un montón a emprender más que a los niños chiquitos. Los chinos chiquitos no les da miedo. O bueno, les da miedo, pero igual lo hacen. Los adolescentes tienen muchas taras, ¿sí? Se les dificulta mucho más a los adolescentes poner la acción que a los chicos chiquitos, porque ustedes a partir de los 12 años se les empieza a reconfigurar el prefrontal, que es la parte del cerebro que les permite tomar decisiones. Entonces, en el tema de emprendimiento sí es más fácil con un niño pequeño que con un adolescente, porque ponen más la acción los chiquitos que los adolescentes. Los adolescentes procrastinan más, sacan más excusas, lo quieren enredar a uno, porque como son más inteligentes creen que le pueden enredar a uno y es más difícil. Claro, a veces es un limitante. Pero al revés, ¿no? O sea, entre más chiquitos pueden emprender más que los más grandecitos. Bueno, Michael, muchas gracias por todo y pues como para finalizar, no sé, quisiera que nos hicieras un resumen del mensaje que quisieras transmitir a la juventud. Mi mensaje para la juventud es que, como les digo, vivan vidas heroicas. Y para poder vivir una vida heroica tienen que poder encontrar algo que signifique para ustedes, algo que sea importante para ustedes, una causa, algo por lo que quieran luchar. Y cuando encuentren esa causa, eso por lo que quieren luchar, van a atravesar por mucho dolor, pero el dolor es temporal. La gloria es para siempre. Y eso es lo que vale la pena. El sacrificio. El seguir adelante a pesar de estar cansado. La repetición extra. El quedarse una hora más estudiando. El poder colocar primero las necesidades de tus clientes antes de que las tuyas, eso va a tener una recompensa. Pero solamente es posible si honras el proceso. Ese es mi mensaje para ellos. Ok, muchas gracias. Gracias. No, a ustedes por la invitación. Y recuerden, yo soy Tomás Yo soy Dan. Yo soy David. y esto es New Gen. El futuro del mundo está en nuestras manos. Chao.